¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá ya preparándonos para este nuevo encuentro, para este episodio, espero que se me escuche bien, de este vivo de almas creadoras. Así que bueno, vamos a ir esperando a que se conecten. Ahora vamos a esperar a Amanda a que se sume a este vivo. Y bueno, y quería contarles un poco qué me une con Amanda. Son muchos años de ahí. A ver, me está mandando solicitud. Perfecto. Hola. Hola. Siempre corriendo nosotras. ¿Cuándo? O sea. Hola. ¿Cómo andás? Súper. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Súper. Mira lo que estoy estrenando. ¡Ay, qué lindo! Muy bien. Un microfonito. Que por supuesto fui a buscar corriendo, literal. Recién, lo estás estrenando. Ayer, pero bueno, estamos ahí. Bueno, ahí yo estaba saludando a la audiencia que se puede ir sumando ahora, como Vero, que está ahí, recién comenzamos, Vero, y a todas las personas que lo vean después, Sí. y bueno, nos verán. así, y nos verán, ¿sí? Que lo vamos a compartir, y les estaba contando un poquito, la idea era contarles cómo nos conocimos nosotras, porque para mí este vivo, que te lo había dicho en privado, es muy importante. Bueno, voy a saludar primero, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que miren este encuentro. Y bueno, mi nombre es Mónica Nouche, para los que no me conocen, les doy una bienvenida a este nuevo encuentro de almas creadoras. Y como les contaba, hoy tengo el honor, el placer de compartir este espacio con Amanda Úrsula Buneta. Ella es especialista en danza, movimiento, terapia. Está formada en Gestalt, vos cualquier cosa me corregís. Está formada en Gestalt, Enneagrama, teatro terapéutico y también arte terapia, entre otras cosas. Pero bueno, más allá de los títulos, Amanda es una mujer que tiene una mirada muy amorosa y que dejó una huella profunda en mi camino de vida, y que bueno, justamente un poco la idea de sumarla a estos encuentros que hablan del transitar, del caminar, de ir buscando como herramientas a nuestro tiempo. Y bueno, y en este encuentro vamos a hablar un poco de psicoterapia, de cuerpo, de arte. La idea es dejarnos fluir, que fluya este encuentro juntas, y bueno, que sea como justamente una danza. Así que bueno, agradezco a todos los que estén acá, sumándose, ahí a los que vi que estaban ingresando, y bueno, y los invitamos a cruzar este portal de luz con nosotras. Y bueno, si sos nueva acá, les voy a recordar un poco brevemente este ciclo, que si es la primera vez que están acá, este ciclo de almas creadoras es un espacio íntimo donde la idea es que conversemos con personas que se animaron a crear una vida más alineada con su alma. Es como lo que digo, más allá de la profesión, del oficio, de lo que vengas a dar, que tenga este concepto unido a la espiritualidad, con conciencia, con el otro, lo que estoy haciendo que me impacta a mí, pero también impacta al otro. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a dar comienzo. Bueno, Amanda, me gustaría que te presentes con tus palabras, desde el lugar donde hoy habitas, y bueno, eso, ¿quién sos? ¿Qué te mueve? ¿Qué te trae a este encuentro hoy? Ok. Bueno, primero gracias por invitarme, por invitarme en esta charla. No me voy a poner nerviosa. ¿Y qué me trae acá? Bueno, que me convocaste y que dije, bueno, sí, hace muchos años que nos conocemos y
es muy lindo acompañarnos, ¿no? En la vida, esos encuentros que se van dando en distintos momentos, distintos contextos, eh, en todo lo que tiene, en todo lo que está relacionado, digamos, con nuestra alma, o con nuestra personalidad, o con nuestro lugar que caímos en este planeta, o con la familia que formamos, o en la carrera que estudiamos. Bueno, siempre es como cada encuentro con una persona es como, sí, como una lucecita, y bueno. Y es muy lindo esto, estar con vos hoy acá, porque nos conocimos hace muchos años, ¿no? En otro contexto de terapeuta-paciente, después, bueno, la vuelta, la formación, los cursos de danza manitoterapia, bueno, como ir acompañándonos, y para mí también es muy hermoso ver cómo vos fuiste encontrando este camino con el arte y fuiste manifestando, ¿no? Un lenguaje artístico tan único, ¿no? Con el tarot, o con los seres mágicos que pintás. O sea, es muy lindo tu trabajo. Así que me trae eso, Gracias. compartir este momento Ay, con vos. bueno. Y que si este propósito de inspirar a otras personas se cumple un ratito, está buenísimo. Así que... Sí, a ver, viste que siempre hablamos de no ponerle tanta mente a las cosas, de llevarlo más a lo concreto, y bueno, un poco tenía que ver con esto, como, bueno, teoría, estudio, probar, talleres y cosas, bueno, pero empezar a anclarlo, pero más que genuinamente, porque bueno, si bien yo soy comunicadora y estudié comunicación y un poco esto de las entrevistas o demás, o producir, iban siempre del lado de las empresas, que bueno, es un poco hablamos en una charla en el episodio 1 con otra chica, que de hecho nos conocimos trabajando juntas, y en paralelo hacer todo este camino espiritual junto con los dibujos y demás, como unir los dos mundos. Un poco era esa la idea. Y bueno, y como a veces te preguntan, pero vos qué haces, o como que uno cree que es mágico, como que nada, como yo me pasaba porque de hecho veía a alguien, un artista pintar, y decía qué suerte que tiene, que se puede dedicar a esto, y me quedaba de este lado quejándome de la empresa, que bueno, ya sabés, que los jefes, que la injusticia, que todo eso. Entonces, bueno, ¿y qué pasa si me animo a pintar? Pero sin pensar en voy a vender, como como pintar. Claro. Y eso, como ser como fuente de inspiración para alguna otra persona, y a la vez nosotros, mientras lo hacemos, también como avanzando y corrigiendo y viviendo. Eso, como el videito que me mandaste el otro día. No hay mucho más. Bueno, así que bueno, gracias por abrirte, por abrirnos juntas, que es muy importante escuchar dónde nos habitamos hoy. Y bueno, vamos a sumergirnos entonces ahora en el primer bloque, que tiene que ver con los fundamentos terapéuticos que sostienen tu camino, ahí también para que las personas conozcan esto que hablamos cuando te presenté, que era lo que habías estudiado y demás. Por ahí, que de hecho a mí me pasó, qué es la Gestalt, qué es lo que uno, digamos, cuál sería lo que habíamos hablado, qué aporta la mirada gestáltica a las prácticas que vos hacés, ¿no? Sobre todo para quienes, como decía, la escuchan por primera vez. Dale, te cuento así más dinámico. Digamos que yo pienso que yo tengo 50 años, entonces está bueno cuando uno va madurando, llegando a la mitad de la vida, mirar en retrospectiva de, bueno, que nada de lo que, nada fue casualidad, nada fue en vano, ¿no? Entonces mi camino, digamos, yo de chiquita siempre lo que quería era ser bailarina, y después por algún motivo a los 18 años la vida volanteó y fue para otro lado, por la enfermedad una enfermedad que tuvo mi mamá. Entonces me puse a estudiar psicología para entender a ver qué le había pasado a mi mamá. Y bueno, y en la carrera de psicología me pasaba que era todo muy racional, y yo soy una persona muy emocional, entonces no encontraba, digamos, cómo yo iba a poder hablar del complejo de Edipo o bajar una interpretación. Entonces cuando terminó la carrera,
con un nivel de angustia muy alto, bueno, digo, ¿qué voy a hacer? Entonces me llega la información de la Gestalt, voy a una charla en la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, que es una institución muy importante porque es la que introdujo el enfoque gestáltico en la Argentina. Entonces llegué ahí y era un grupo de gente tan cálido que abrió el espacio y nos mostraban un video de un campo y que hacían con convivencia y hablaban del cuerpo, que el cuerpo era muy importante en el proceso y el encuentro. Y a mí me fascinó el video, ya ver el video. Y entonces cuando fui a la primer convivencia, me encantó porque lo primero que se abrió fue mi bailarina, digamos, ¿no? En esa experiencia con otros yo pude recuperar algo muy genuino de mí, que está conectado con algo de mi alma, ¿no? Es difícil decir, bueno, podríamos decir que el alma me gustó esta definición que encontré de la partecita de Dios, ¿no? O sea, digamos que podríamos decir que es eso, el alma para mí hoy. Y bueno, y eso, y ahí empezó el camino y después, gracias a esa escuela y a ese soporte, yo pude, digamos, como empezar a encontrar que yo podía ser terapeuta, que yo podía ayudar a la gente. Y bueno, y ahí empezó el caminito. Después de ahí, como tenía esta beta más artística, descubrí el arte terapia, después descubrí que existía la danza movimiento terapia en un congreso de psicoterapia en el año 2005, y ahí, bueno, dije, obviamente quiero unir, ¿no?, la bailarina con la psicoterapia, y bueno, ahí empecé a estudiar danza movimiento terapia en una escuela que se llama Brecha, que existe también todavía. Bueno, tenemos esta suerte, ¿no? Que en Argentina hay muy buenas escuelas, muy buenas universidades, hay mucha variedad, digamos, ¿no? Para explorar y sumergirse. Y bueno, y después de muchos años de terapia, ahí llegó el enneagrama, que el enneagrama es un conocimiento más específico, un mapa de la personalidad que te va como enfocando a un trabajo más profundo y más directo, y en esos años me puse de pareja con el que es mi marido, mi compañero Alejandro Segovia, y bueno, y él venía del teatro, y ahí empezamos a armar un dispositivo terapéutico, que en su momento primero lo llamamos escenario invisible, que era un dispositivo, bueno, o sea, nosotros nos conocimos en la escuela de Gestalt, o sea, que estaba todo muy soportado por la Gestalt, que la Gestalt es un enfoque que nace, digamos, en los años 50, 60, ¿no? Posguerra, con una impronta muy experiencial, ¿no? O sea, es muy experiencial porque busca crear nuevas experiencias que integren todas las dimensiones del ser humano, ¿no? La emocional, la cognitiva, la conativa y la espiritual también, obviamente. Yo me acuerdo que te había preguntado, porque bueno, yo venía de hacer terapia lacaniana, muchos acá saben, ¿viste? O freudiano, lacaniano, que es lo típico cuando uno va al psicólogo, y me acuerdo que escuché Gestalt y como hasta qué significaba, que después creo que lo busqué, era figura en alemán, claro, que te había preguntado. Y un poco, nada, por si hay alguien que es la primera vez también que la escucha, que también que saben que está esa posibilidad, y un poco la pregunta era cómo influía esa filosofía gestáltica en la experiencia o en la percepción de la totalidad. Claro, acá te hago un paréntesis. O sea, la Gestalt, hay algo que se llama la psicología gestáltica, que es una psicología, como vos bien decís, de alemana, que viene de lo que era la psicología experimental, no. Experiencial. No, es experimental, pero de experimento, de laboratorio. O sea, Ok. son los que crean
mediante observaciones y mediante método científico, es como la psicología así, como más dura, ¿no? Son los que crean lo que son las leyes de la percepción, empiezan a estudiar la conciencia y la percepción. Y de ahí vienen, bueno, está como todo el libro, todas las carreras de diseño gráfico también estudian la psicología gestáltica. Una cosa es la psicología gestáltica y otra cosa es el enfoque gestáltico o psicoterapia gestáltica también. Se le dice enfoque porque a veces se dice que la Gestalt es un enfoque porque está muy embebida de lo que es el existencialismo y entonces es algo que se vive. No es algo que es una teoría que con un cuerpo teórico como el psicoanálisis y que se dice. Por eso las formaciones de Gestalt son en convivencia, porque uno tiene que aprender esos valores viviéndolos, haciendo experiencia. ¿Se entiende? O sea, sí, porque me acuerdo que una línea era, me habían sugerido que después de muchos años de hacer, atenderme con esto del lacaniano, que vaya, me acuerdo, conductivo, conductual, algo así, cognitivo, conductual o Gestalt. Y bueno, llegaste vos con la Gestalt, claro, a mi vida. Y entonces el enfoque, o sea, la psicoterapia gestáltica la crea un señor que se llamaba Fritz Perls, y la mujer de Fritz Perls, siempre detrás de cada hombre hay una gran mujer, era, ahora me olvidé, Laura, creo que Lorenz era el apellido, bueno, Laura Perls, más conocida como Laura Perls. Ella era la que era muy estudiosa, era bailarina, sabía Feldenkrais, y había estado como ayudante en estos experimentos, estos laboratorios. Entonces traía todo ese conocimiento, y Gestalt, claro, Gestalt sí es, como decís, es la figura, es una configuración, es una palabra que no tiene traducción al castellano. Como tantas otras palabras alemanas. Claro, pero bueno, las leyes de la Gestalt seguro las conocen y vieron figura fondo, la ley de esto que tendemos a completar las formas, la forma, esas son las leyes de la Gestalt. Y después, cómo se van uniendo los mundos. Sí, ellos migran. Nombraste diseño gráfico, que yo pasé por la UBA también un tiempo. Claro. Y después, bueno, ellos migran a Estados Unidos y ahí surge el enfoque gestáltico, bueno, todo otra historia, muy embebido de lo que fue la psicología, el movimiento del potencial humano, ¿no? En Estados Unidos entre los 50, 60, y la etapa de Peirce, que es más famosa, digamos, es después, en los 70, en Isalem, en California, bueno, Flower Power. Me imaginé de California y la risita, me imaginé los anteojos y toda la psicodelia y esas experimentaciones. Sí. Así que, bueno, eso es, bueno, muy brevemente, pero bueno, la Gestalt y Argentina llega de la mano de una chilena que falleció, que es una psiquiatra, Adriana Snake, que bueno, creo que la Asociación Gestáltica se fundó en el año 82, si no me equivoco. No te quiero poner un aprieto con la pregunta, pero me surgió ahora acá en la charla. ¿Tienen como un porcentaje de, no sé, porque dice que Argentina por ahí uno tiende más a freudianos, ¿no? Como de psicólogos que abrazan esto de la Gestalt, o en comparación, no sé, es más freudiano? No, bueno, no. La Gestalt es como, sí, es una de las escuelas quizás que no son las hegemónicas, ¿no? Las hegemónicas en Argentina, claramente la escuela hegemónica es el psicoanálisis, porque la UBA, bueno, que es la universidad de Buenos Aires más importante de Argentina, bueno, como tiene toda esa línea, ¿no? Y hay también o sea, hubo psicólogos argentinos muy buenos, entonces dejaron como mucha impronta y bueno, en los hospitales, digamos,
como que tiene un poder el psicoanálisis. Pero bueno, poco a poco la Gestalt, y también porque los fundadores acá de Agua también son como pioneros de psicología, o sea, ¿no? O sea, entonces, bueno, ellos tienen, pero la hegemonía es del psicoanálisis. Igualmente con toda la crisis espiritual a partir yo creo, de los años 90, bueno, yo a la escuela de Gestalt llegué en el año 2001, digamos que mucha gente empezó a buscar otras alternativas porque ya hablar no les servía, o no es que no les servía, es que la Hay un vida poco, tenía otra ahí va, complejidad. ahí va un poco también mi pregunta, porque obviamente uno tiende, cuando busca un apoyo psicológico, la mayoría de los psicólogos, psicólogas son freudianos, lacanianos, y uno como que ni pregunta, es como Claro, que vas viendo más que lo que hace la persona, si la persona a vos te llega o no. claro. Y para mí fue clave, lo digo desde la parte experiencial, como de poder de poder hacer otras cosas como dibujar después de una terapia, como moverme, como hacer cosas, o meterme más allá de la escucha, de contarte, de hablarte, de preguntarte. Claro. Y bueno, y no me quiero ir un poco por las ramas. Pero bueno, Claro, si pero querés esto podemos tiene empezar a algo hablar de muy... claro, porque esto tiene o sea, hay una vida nuestra que es verbal y en sociedad, y después hay toda una cosa, hay todo un tiempo preverbal, ¿no? Un tiempo donde no. Y después la cuestión vincular, que el apareamiento en un vínculo terapéutico, bueno, esa alianza que se arma también, o sea, es como, hay un montón de cosas que se pueden ver y cosas que no se ven, que es lo que trae el terapeuta, lo que trae, ¿no? Se dice que cuando uno como terapeuta tiene mucha experiencia, o que los grandes terapeutas, en realidad no hay muchas diferencias, por más que sean de corrientes distintas, ¿no? O sea, como que hay algo del vínculo, o sea, hay un psiquiatra norteamericano, creo que Sullivan, no me acuerdo cómo se llamaba, que él decía, bueno, esto que lo que enferma es el vínculo, y se repite mucho esto, lo que enferma es el vínculo, lo que sana es el vínculo, o sea, entonces, eso que se arma entre dos personas, ¿no? Alguien, un psicólogo, un psicoterapeuta y alguien que demanda un tratamiento es algo único en cada caso, y bueno, y digamos que los enfoques tienen que ver con las épocas, tienen que ver con las teorías, pero siempre hay algo que se derrama de eso, ¿no? Y obviamente que, bueno, que el psicoanálisis, tanto Sigmund Freud como Lacan, bueno, gracias a ellos tenemos trabajo, entonces siempre gracias. Y bueno, y aparte Peirce era psicoanalista, o sea, es un detractor del psicoanálisis, digamos. Dicen que... bueno. Sí. Esto es como, no sé, me surge, que de hecho no lo había pensado, obviamente, cuando te contacté, pero me empiezan a surgir hablando con vos, como ese meme de como eso, ¿no? De ir más atrás de uno. Uno va al psicólogo, pero a ver, esto, ¿qué hay detrás de los psicólogos, de las corrientes, de las diferentes estilos de terapias, y más ahora también con todo el auge de la espiritualidad, donde también hay un montón de grises, donde a mí me pasa, por ejemplo, que sabes que yo hago lecturas de tarot, terapéutico, le dicen, porque bueno, te basas mucho en lo que hacía Jung con los símbolos, y termina siendo como una charla, pero siempre está bueno aclarar que estas terapias obviamente no pueden, ni cerca están de lo que es un buen terapeuta, un psicólogo que acompaña, que tiene otras herramientas, y bueno, nada, estamos como, yo creo, a veces digo que formamos como un equipo, ¿no? Como, y tanto desde el arte también, desde el arte que también yo lo pinto y lo ofrezco para vender, pero también desde uno es dibujando, o esto que me pasa a mí con los dibujos de los arquetipos de tarot, de entrar en el símbolo, en todo lo que significaba y envolcarlo al camino de vida.
Y bueno, ahora voy a pasar a lo que llamé el segundo bloque, movimiento y cuerpo, ahí a los que se acaban de sumar, después van a poder ver este vivo completo con mi amada Amanda. Y bueno, movimiento y cuerpo. ¿Cómo se expresa el cuerpo en lo que es la danza movimiento-terapia, que tiene otras siglas bastante controversiales, DMT, que yo las puse y dije, ¿qué hace esta mujer con el DMT? La danza movimiento-terapia. Claro, porque es un psicoactivo, ¿no? Exacto, sí, por eso. ¿Cómo se expresa el cuerpo en la danza movimiento-terapia y por qué es tan importante en los procesos de transformación? Bueno, la danza movimiento-terapia, casualmente o sincrónicamente, también surge en esa época de Estados Unidos que les describí en los años 50. Porque fue una época de posguerra muy especial esa, ¿no? Todas las épocas son especiales, dicen que la que estamos viviendo ahora también. Y bueno, y tiene que ver con a veces capaz dicen que surgen las cosas por necesidades, ¿no? De la humanidad, pero tiene que ver con una época donde, bueno, había mucha gente con estrés postraumático por la guerra. Y sincrónicamente o espontáneamente había dos bailarinas en Estados Unidos, y si uno empieza a mirar, hay bailarines por todo el mundo haciendo esta investigación, y lo subo y lo sabrá siempre, que empiezan como a observar que los factores sanadores de la danza, y también empiezan a observar que la danza se manifiesta a través de una persona, de un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, había una danza aumentoterapeuta que se llama Mary Whitehouse, que ella dice, bueno, un día me di cuenta que el bailarín era una persona. Y después, bueno, había otra danza movimiento-terapeuta que venía más de la danza moderna también, que la contratan en un hospital para trabajar ¿no? con personas del hospital, o sea, que habían sufrido estrés postraumático. Entonces, bueno, así surge, digamos, en un ámbito de exploración, empezar a explorar cuáles son los factores, ¿no? de la danza que hacen bien. Y bueno, y podemos decir, bueno, que mover, sabemos, ¿no? Que genera endorfinas, genera, o sea, reconocerse propioceptivamente quién es uno, ¿no? Como decir, bueno, estoy adentro de este cuerpo, digamos, ¿no? O sea, como todos esos procesos que son invisibles o que son automáticos en algún momento, son de mucha importancia. De mucha importancia porque primero te encarnan, ¿no? a una realidad en la que estás. Y por ejemplo esto, una persona que sufre un estrés postraumático pierde ese equilibrio. Entonces, claro, mediante ejercicios o mediante la música, se puede, digamos, empezar a crear otras redes neuronales, otros movimientos, y eso también en un vínculo. Entonces, bueno, a partir de sesiones que se hacían hay como dos importantes, pero había, bueno, una bailarina importante que se llama Marianne Chase, bueno, empieza como o más sus discípulas creo que empiezan a darle una estructura a eso que ella hacía espontáneamente, que era, bueno, llegar a la sala, armar un círculo, hacer una entrada en calor, preguntar a todos cómo estaban. Después, una de las técnicas de la DMT es esto del espejamiento, ¿no? Que es como ir moviéndose en el vínculo con el paciente, con la persona. Y bueno, y todo lo que... Y después, bueno, la danza, ¿no? Que la danza es inmensa, o sea, es una de las... a mí me gusta esa definición de un antropólogo, que es que la danza es la madre de todas las artes, ¿no? Es como que la danza es muy inmensa, en el sentido de que hubo algo en algún momento que nos llevó a movernos y a expresarnos ese mundo invisible o ese mundo interno a través de los movimientos, ¿no?
O sea, Como lo por eso sigue. la danza es comunicación, ¿no? Claro, y las danzas circulares, bueno, tienen toda esta cuestión de la comunidad y de que en un círculo todos somos iguales, todos estamos contenidos. Entonces, bueno, digamos que en el cuerpo están todas las memorias de lo que vivimos desde que nacemos, desde que estamos adentro del cuerpo de nuestra madre. Nacemos de un cuerpo, digamos. Entonces, como que hay mucha información. No, y de hecho la Tierra, el mundo, el cosmos, todo se está Claro. como con esa danza. Y después creo que, y cada vez más, o sea, y ahora hay otra vuelta del tema del trauma, el cuerpo se volvió como esta, ¿no? El gran, ¿no? Cómo funcionamos, cómo podemos funcionar mejor, como todo lo que son los enfoques somáticos, son muy, muy valiosos y la gente se está abriendo mucho a ir al masajista o ir Bueno, ¿cuántos hay terapia que se anotan no sé, bueno, a mí me pasó con el tango, por ejemplo. Claro. Ah, esto iba a Eh, decir, claro, esto que decía, o sea, y después per se la danza es terapéutica, o sea, la danza hace bien. Pero bueno, en un encuadre de danzamiento-terapia uno busca eh, ligar a partir de lo que necesite la persona, eh, eso, poder trabajar esa temática, digamos, ¿no? La danza, esa también es o sea, una pregunta que te iba a hacer porque vos tenés como tantas herramientas que yo sé que las pones a disposición y también me surgía un poco en el armado de eso que vos vas en tus sesiones, en lo que van apareciendo, si vos lo sumás al inicio de los procesos, si van apareciendo en las sesiones, a mí me pasa que yo recuerdo que después de hablar mucho, de tener las sesiones de uno a uno, me habías ofrecido formar parte de un grupo para empezar a hacer otras cosas. Y yo ahí también, por eso digo, como que entiendo que debe ser como un proceso que vos arrancás, no sé, por ahí estoy diciendo cualquier, pero bueno, me surge la pregunta de si van al inicio de los procesos o van apareciendo en las sesiones o cómo eso lo vas aplicando. sí, es todo muy artesanal, es artesanal y es... Como tocar el violín, como ir ajustando Claro, la no es... guitarra cuando está Lo que, desafinada. claro, lo que te puedo decir es que es más fácil hablar, es más fácil esconderse en la palabra. No sé si es más fácil, estamos más seguros, más defendidos, o sea, menos expuestos, ¿entendés? Como que funciona la palabra, como que funciona ir. ¿Por qué hay gente que sostiene 30 años un análisis o una terapia? Porque funciona algo de ir y hacer catarsis y descargarme y estar con alguien, sentirme acompañado en los, ¿no? Tener una intimidad, o sea, es un montón lo que da un espacio terapéutico, de verdad, o sea, a veces se minimiza el trabajo de los psicólogos, de los psicoterapeutas, pero es un montón lo que uno está abriendo cuando está sosteniendo 10, 15 años compartiendo con una persona, ¿no? Eso por un lado. Imagínate bailar con una persona, 15, 20 años, o sea, yo poner el cuerpo y el otro poner el cuerpo, es un montón, ¿sí? Y a veces si uno se lo dice de una a la persona, y a mí me ha pasado una vez con alguien que estudiaba danza terapia y todo, que de una, ¿no? Yo quise ir al movimiento y fue un montón, y vino 3 veces y no vino más, porque es un montón, ¿sí? Entonces, el uno a uno de MT es un montón, en el sentido de que es muy inmediato, o sea, es muy expuesto. Entonces, si uno no está, o sea, el cuerpo, mira, vamos vestidos, nos tapamos, en el cuerpo se alojan todas las memorias, inhibiciones, dolores, traumas. Es la fuente de dolor y de placer, o sea, están las dos cosas unidas. Entonces, esto es muy delicado y a veces uno esto siempre puede ir como... Es controvertido el nombre danza, movimiento, terapia, porque a veces la gente dice danza, pero yo no bailo. Bueno, pero te movés, respirás, estás de pie,
O sea, entonces a veces, qué sé yo, son cosas chiquitas como hacer un ejercicio de respiración, o tanto ahora que está la gente que hace terapia por tema de ansiedad. Bueno, tomar 5 minutos de la sesión para hacer un par de ejercicios juntos. Y eso, o sea, yo creo que a veces la danza terapia, esto, ¿no? Es ambiciosa en el mundo en el que estamos tan quietos, que estamos tan inhibidos todavía, tan, que nos quedamos tan solos y tan aislados, ¿no? Eligiendo vidas tan aisladas. Entonces, en ese sentido, ir a un terapeuta está buenísimo. Escuchar toda la semana, ¿entendés? O sea, y un grupo de MT a veces es difícil de sostener y de armar, porque justamente, o sea, no hay tanta gente que se atreve a, o por lo menos a mí en mi experiencia, capaz que, pero a veces me reúno con DMT, hay una asociación en Argentina, yo ahora no estoy yendo a la asociación, pero ¿Qué les es pasa? una problemática, ¿sí? Que cuesta mucho sostener, cuesta Bueno, pero mucho sostener los en grupos. general nos cuesta sostener más o menos un montón de cosas, no solamente la danza. Sí, y Porque también después, pienso que en la danza vos estás con otras personas y también es como que la interacción también es con esos otros que también son como lo que hablabas, individuos dentro de sus cuerpos. Entonces por ahí, no sé, es un lugar donde no estás como obligado a ir, ponele. Entonces si hay algo o alguien o dos o tres que no te caen bien, no sé, qué sé yo, pienso así, o sea, no voy más. claro, pero bueno, pero ahí Como, ya y ahí como sería, cortás o como sea, la terapia, como lo que se armó, claro, pero porque bueno, vos armás lazos con ese grupo. bueno, pero en psicoterapia, tanto lo que es psicoterapia o danza, movimiento, terapia, si uno lo hace con un encuadre psicoterapéutico o danza, movimiento psicoterapéutico, no me voy a complicar con esos términos, pero ahí hay que hacer un encuadre que tiene que ver con un compromiso de, bueno, trabajar de tal etapa, de eso, en tal horario, ¿no? Y pagar tanto, o sea, esas variables que se convierten en constantes para tener una confianza donde uno pueda trabajar. Y todo eso. Igual es lindo, ¿viste? Cuando nos reencontramos como los que en algún momento fuimos parte de distintos grupos, también hay algo que al cuerpo, que ya que estamos hablando de los cuerpos, gracias Nancy ahí que comenta que le parece muy interesante la charla, es como que hay algo también en el cuerpo que se abre con esa felicidad, como que hay algo como, que vos seguramente lo ves, que nos esperamos que termines de hablar para ir corriendo y abrazar al otro si alguno llegó tarde. Hermoso. Claro, sí, sí. Sí, en danza terapia es muy importante el cuerpo, la danza, en esta versión de la danza de los pueblos originarios, o sea, esto de que la humanidad primero danzó antes de que habló, la danza moderna, porque las pioneras de DMT son bailarinas modernas, en el sentido que, bueno, de ahí toda una técnica que desarrollan en relación al espacio, ¿no? Al cuerpo, al espacio. Y después la danza terapia se nutre de la psicología, de la neurociencia, de la antropología, del análisis de movimiento, o sea, es un montón. Y acá en Argentina se estudia en la Universidad Nacional de las Artes, en la área de movimiento, y es una carrera de posgrado. Así Qué que... interesante. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de otra de las prácticas que haces, que es el teatro terapéutico, que ahí vos me habías dicho, hablaste, lo nombraste al inicio, a Alex Segovia, tu compañero de vida con quien tenés un hijo. Pero bueno, vos hace mucho que también tenés un camino recorrido con esto, como para, aunque es un perfume, que nos cuentes qué rol también tiene el teatro en el autoconocimiento, en la liberación de patrones, lo que estés sumar, o cómo ayuda al teatro terapéutico a superar bloqueos o lo que sea. El teatro terapéutico gestáltico, que es, bueno, una creación, una versión de Alex Segovia,
l- es un, es una herramienta que ayuda mucho a expresarse. O sea, es una terapia expresiva, es donde uno va y expresa un personaje. No es psicodrama, o sea, no es que, por eso, no surgimos del psicoanálisis, ¿no? El psicodrama tiene una impronta más del psicoanálisis, aunque dicen que Fritz Perls le robó cosas a Moreno, que es el creador del ay, me sale del psicodrama, pero bueno, teatro terapéutico gestáltico, esto es como te puedo decir una bomba expresiva, ¿no? Donde vas, lo combinamos con la danza movimiento terapia para todo lo que es la preparación del cuerpo, desde lo sensorial, desde el reconocimiento del cuerpo, desde esta posibilidad del cuerpo de expresarse, y también hay otro nivel del cuerpo que es el nivel simbólico, o sea, también a través del cuerpo, del movimiento, tenemos nuestro propio repertorio, ¿no? Simbólico. Y el grupo, ¿no? Porque esto sí es en grupo, o sea, teatro terapéutico es en grupo, entonces también uno puede trabajar mucho lo que es el vínculo, ¿no? El vínculo con alguien. Y eso pasa todo en 6 horas o en 10 horas, porque hemos hecho en distintos dispositivos. Entonces la persona es como una, primero como que se abre una vitalidad que quizás la tenías muy reprimida, ¿no? Como que ¡boom! Y eso puede ir para un lugar de júbilo, o sea, de alegría. Usamos técnicas de clown, juegos teatrales. Y bueno, y después se empieza a armar una trama, todo lo que es narrativo y todo lo que son los, ¿cómo se llaman? Los libretos me sale, pero Los guiones. los guiones que se van a actuar surgen de esa misma masa de gente que vino ese día. Entonces, lo Como una interesante del teatro impro. Sería terapéutico, como una improvisación, una impro que le dicen en el claro, teatro, ¿o no, no? en realidad se va recolectando información. En general hacemos de un día o de 2 días mejor. Entonces, se va juntando información de los compañeros, a veces con distintas dinámicas, también puede ser de esculturas, ¿no? Y con todo esto que puede ser proyectivo, perceptivo en los grupos. Y es como que le asignamos a personas, les asignamos un guionista, ¿no? A un grupo de actores van a tener unos guionistas. Entonces, siempre yo voy a actuar el guión que me escribió otro. Entonces ahí es Mm, como que el sistema empieza a entrar, ¿no? Como en mucha caos. Porque imagínate, no es que yo voy a actuar que soy una pobre, que no tengo, que es lo que me cuento siempre en mi vida. Yo capaz que voy a actuar la bruja, ¿entendés? claro. O voy a actuar como una vez Vas me como pasó, algo opuesto, como nada que ver. Como, como me pasó una vez que fui a un taller de teatro, la primera vez que hice teatro, fui con mi hijo y me hicieron actuar de mafiosa. Entonces yo me puse un gorro, entonces me salió un personaje que, me acuerdo porque mi hijo se asustó, chiquito. Y a veces, bueno, Alex me ha puesto a actuar a veces como hacer cosas disruptivas. Trabajamos mucho con lo que es la psicología del caos y generar bifurcadas, ¿no? O sea, generar caos, bifurcadas y que ahí el sistema colapse un poco y bueno, ¿cómo te vas a reorganizar? ¿No? Como justamente para buscar abrir nuevas posibilidades. Entonces, en un proceso lo que te puede ayudar a muchas cosas, a descubrir cosas que no conocías realmente de vos. La gente que hace proceso con teatro terapéutico realmente se ha transformado porque se animó, pero o sea, hay que estar ahí, ¿no? Mostrándose. Y después hay gente que no se anima, lo primero que a veces la gente no se anima a hacer un taller de teatro, de que es esto de no exponerme, ¿no? No me quiero exponer. Pero bueno, nosotros al ser terapeutas siempre animamos a la gente, bueno, que no es de una sola forma. Siempre hay un caso de una chica que vino que ya no quería actuar y bueno, en realidad
bueno, la pusimos en un lugar como, como era en una pose, en una silla, y ella, bueno, pero ya eso fue un montón. Y después, bueno, volvió, y después volvió, y después volvió. Entonces, esto va generando redes de neuronales, redes Sí, sí. vinculares. Bueno, contá un poco me gustaría, porque obviamente yo vivo en Buenos Aires, Amanda tuvo todo esto con Alex Segovia muchos años en un lugar en Virasoro, querido Virasoro, Ya que paternal, ¿no? Villa Crespo, ahí está Villa Crespo, pero por ahí hay gente, pero ahora no estás en Buenos Aires, sí me gustaría que compartas esto que están armando, que se está ahí por las redes, que lo estaban anunciando, armando muy interesante. ¿Querés compartir un poquito de eso? dale. Bueno, nosotros hace 1 año y 4 meses nos vinimos a vivir a Capilla del Monte, acá en Córdoba, por una, sí, así, decisión. No es algo que, como muchos en la pandemia quisieron esto, ¿no? Que estamos haciendo en la ciudad, y entonces emprendimos el viaje a ver a dónde podíamos ir. Bueno, y un poco vinimos a ver a una chica que había hecho la formación con nosotros, y dije, ¡ay, qué lindo Capilla! Y después apareció la casa esta que compramos. Bueno, como que realmente esto que a veces dicen, ¿no? Las cosas se van dando, y la verdad que fue así, se fue dando. Compramos una casa, y bueno, y el 28 de febrero compramos otra casa, que también se dio sin buscarla, porque la encontramos y nos gustó, y podíamos comprarla, y la compramos. Y ahí, bueno, estamos armando un espacio muy lindo, muy cálido, que se llama Centro Uturunco, con C, que es un animal mitológico de esta zona, que es como un hombre puma, ¿no? Un hombre que se transforma de, de- de esa bestia, ¿no? Eh, y bueno, tiene que ver con los instintos, y es como un símbolo de transformación. Y bueno, y acá armamos una casa que va a tener lugar para pernoctar y para abaratar los costos ¿no? Bueno, de alojamiento, digamos. Eh, y bueno, y vamos a seguir con nuestra tarea de O sea que los que ofrecer estamos en Buenos experiencias. Aires, eventualmente vamos a poder ir a visitarlos y Sí, hacer estas y hacer experiencias, sí. Ahora experiencias. el 31 de mayo lo inauguramos, que bueno, estamos invitando gente de acá, también los que quieran venir, pueden venir. Y después, bueno, sí, tenemos programados 4 actividades, enneagrama, teatro terapéutico, eh, movimiento auténtico, y qué más. Bueno, enneagrama, dos niveles de enneagrama, enneagrama 2 y enneagrama 3. Pero bueno, diseñamos experiencias que son de 4 días y 3 noches, eh, en un ámbito, o sea, de naturaleza. O sea, tiene el río en la puerta y el Uritorco enfrente. Es un lugar muy, muy lindo, la verdad. Eh, y ahí, bueno, entra como otro nivel, que es estar en la naturaleza, Y poder hacer algunas reconocer. cosas que en Buenos Aires no se podían No, hacer con terapias no. nuevas o por ahí son muy ancestrales, pero que por ahí les puede llegar a interesar. Así que bueno, yo voy a dejar igualmente tus datos acá Dale. para que te puedan contactar. No sé si querés compartir algún próximo encuentro que tengas en Buenos Aires, o bueno, sí, también aclarar que Sí, Amanda tiene virtual, también hace sesiones y terapias virtuales. sí. Nosotros vamos a ir a Buenos Aires en junio, 6, 7 y 8 de junio, a dar Enneagrama 1. Y, y virtual, yo, bueno,
el lunes voy a arrancar con el grupo de danza movimiento terapia virtual, que hay La Semilla de los Lunes, que es un grupo muy lindo, que en tiempo de pandemia, bueno, se armó el grupo virtual, digamos, ¿no? Esta posibilidad de estar cada uno en casa y conectarse y movernos juntos. Así que bueno, eso sí, después sí atiendo desde la individual. experiencia quiero sumar, perdón que te interrumpí, desde la experiencia quiero sumar que lo virtual conecta de una manera maravillosa también. La conexión que uno a veces cree que no es otra cosa, pero bueno, vos lo viste cuando sí nos juntamos presencial, no hace mucho, que toda la gente que yo conocí virtual, que nunca la vi, fue abrazarnos, trabajar y como conocer el cuerpo del otro, aunque no lo había visto en vivo y en directo, como eso, como conocer el cuerpo, no sé cómo expresarlo. ¿Viste? La materia. Es muy lindo, la materia. Así que bueno, te agradezco, estamos re bien en horario, que comenzamos puntual, esto va a quedar grabado, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé si vos querés agregar algo que yo por ahí no te pregunté y que te gustaría decir. Bueno, gracias, agradecerte, felicitarte por tu camino y bueno, que está bueno caminar el camino, que a veces en los caminos sí hay momentos difíciles, momentos muy difíciles y bueno, de esos momentos uno aprende. A ver, es parte de la vida, es como, nada, es esto, el transitar, el caminar, de ir para adelante, el ver a dónde uno puede, con las herramientas que hoy cuenta, hacer algo, o esto que vos decías de moverse, ¿no? Que un poco lo hablamos durante toda la charla, más allá de todas las herramientas que nombraste, también si lo llevo a esto que yo un poco hago con el tarot, también están las cartas que te hablan de movimiento, que te invitan a moverte, y las cartas que te invitan a que hagas como un espacio de quietud y de introspección. Es un poco eso. Y creo que todo ha ayudado en crear esto, no sé qué será, pero bueno, vamos a poner. Bueno, así que, bueno, eso, gracias por tu entrega, por tu sensibilidad. Va a quedar grabado para los que recién se estén sumando. Y bueno, por abrir este portal de sentido con todos nosotras, con nosotros los que estemos acá. Y bueno, voy a dejar las redes para que te puedan contactar, y bueno, les digo a todos, al resto que se quedaron con ganas de más, estén muy atentos a los nuevos episodios que se vienen en el encuentro de almas creadoras. Yo estoy viendo quién más puedo, así que bueno, muchas gracias. Gracias por abrir este espacio con nosotras, y bueno, mucha luz, mucho amor, como siempre les digo, y tengan fuerzas a levantarse y a ver qué puedo hacer hoy, que sea inspirador para el que esté escuchando. Chau. Chau, Nancy, te saludo también. Bueno, Chau. Un beso, Moni, Un que estés muy beso. bien. Chau, chau, saludos a todos, todas.